En este vídeo te voy a contar todo lo que tienes que saber para de verdad desarrollar unos bíceps grandes y fuertes. Ejercicios que funcionan, ejercicios que te recomiendo, series, repeticiones, rutinas, agarres y en definitiva todo lo que tienes que saber para de verdad desarrollar unos bíceps fuertes. Vamos con ello, pero antes de nada dale una manita arriba, ¿no? Que si no después se te va a olvidar. Vamos a ello. Es importantísimo que entendamos que tratar de aislar en mayor medida nuestros bíceps no supone tanta eficiencia como intentar aislar otros músculos. Esto es principalmente porque el bíceps actúa como sinergista en los ejercicios de espalda y además actúa como sinergista en los ejercicios de tracción. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si el bíceps trabaja en la espalda y trabaja en cualquier ejercicio de tracción, al final de por sí recibe suficiente estímulo, es decir, no necesariamente tenemos por qué trabajarlo más. Ahora bien, si nosotros queremos trabajarlo y queremos enfatizar de forma correcta nuestros bíceps, entonces este es nuestro vídeo. Es muy importante que entendamos que no queremos entrenar nuestros bíceps, nosotros tenemos que entrenar los flexores de codo. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que el bíceps simplemente es un músculo, pero nosotros cuando realizamos el movimiento de flexión de codo, concretamente están interviniendo 5 músculos. Interviene el coracobraquial, interviene el braquial anterior, interviene el bíceps braquial con su cabeza corta y su cabeza larga y además interviene el supinador largo. Estos 5 músculos, como hemos podido observar en esta imagen, actúan principalmente sobre 2 estructuras. En primer lugar, sobre el codo, realizando una rotación y realizando una flexión, y en segundo lugar, actuando sobre el hombro. El bíceps braquial tiene un 40% de fibras lentas y un 60% de fibras rápidas. Posee una cabeza que es corta y además posee una cabeza que es larga. ¿Cuáles son sus acciones? Principalmente la de flexionar el antebrazo sobre el brazo y principalmente lo hace cuando se encuentra en supinación. Además, también se encarga de ayudar a la supinación del antebrazo. El músculo braquial anterior tiene un 50% de fibras lentas y un 50% de fibras rápidas. Su acción es la de flexionar el antebrazo sobre el brazo y lo hace cuando éste se encuentra en pronación. El músculo coracobraquial posee un 23% de fibras lentas y un 77% de fibras rápidas. Sus acciones son la de realizar una flexión sagital de hombro y la de realizar una flexión horizontal en el hombro. El músculo supinador largo tiene una clarísima predominancia de fibras lentas y su acción es que con el antebrazo en pronación realiza una simultánea supinación del antebrazo a medida que flexionamos el codo. Las conclusiones finales tras analizar las acciones de todos estos músculos es que efectivamente cada uno de ellos comparte acciones respecto a los demás. ¿Y qué implica esto? Pues básicamente que no se pueden aislar unos músculos respecto a los otros. Y ahora bien, efectivamente, aunque no se pueden aislar unos músculos respecto a los otros, sí que se puede incidir en mayor o menor medida en unos respecto a otros. Principalmente esta incidencia va a depender del ángulo en el cual trabajemos, del agarre que utilicemos durante los levantamientos y además del tiempo de ejecución en los ejercicios. En la siguiente gráfica podemos observar la activación de los flexores de codo en función del tipo de ejercicio que nosotros realicemos. Se toma como referencia el curl con barra recta, que es el 100%, y si analizamos bien esta gráfica podemos sacar conclusiones que son fantásticas. Por ejemplo, realizar dominadas con 40 kilos implica una activación del 107% de los flexores de codo, mientras que realizar curl con barra recta de pie implica una activación del 100%. Es decir, una diferencia del 7% en uno respecto al otro. Si analizamos esta gráfica, podemos ver que el orden de activación en los diferentes ejercicios sería dominadas con 40 kilos de lastre, curl con barra recta, curl en banco inclinado con mancuernas, curl concentrado, curl con barra romana, dominadas con nuestro peso corporal, remo 90 con agarre supino, remo a una mano y jalones con agarre supino. Esto es la maravilla de los ejercicios multiarticulares. Después de analizar cada uno de estos ejercicios, vamos a desglosar cada uno de ellos en 2 grandes categorías. En primer lugar, en los cuales los flexores de codo actúan como sinergistas y después en los cuales se produce un aislamiento en los flexores de codo. Como hemos observado en la imagen anterior, simplemente realizando dominadas con nuestro peso corporal, al menos activamos los flexores de codo un 43%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a medida que vamos añadiendo progresivamente más lastre, cada vez va aumentando el porcentaje de activación de estos flexores de codo. Fijaos si aumenta el porcentaje de activación que incluso llega a superar ejercicios más específicos como son el curl con barra recta.
Entonces os preguntaréis, ¿qué ventajas tiene progresar en dominadas respecto a progresar en curl con barra recta? Bueno, son muchas. En primer lugar, trabajando con dominadas se activa mucho más el sistema nervioso central. Además, como es un ejercicio multiarticular, involucra muchísima más masa muscular, espalda, bíceps, antebrazos y en definitiva muchísima más masa muscular. Y es que además nos permite progresar muchísimo más rápido en fuerza y nos permite progresar muchísimo más seguro respecto a otros ejercicios. Un punto importante es que los jalones con agarre supino jamás son un sustitutivo de las dominadas con agarre supino. En este vídeo tenéis todo lo que tenéis que saber para entrenar correctamente la espalda y en él hablo perfectamente sobre la diferenciación entre las dominadas y los jalones en nuestro entrenamiento de espalda. Por favor, echadle un ojo. Cuando realizamos ejercicios que actúan de forma aislada sobre los flexores de codo, tenemos que tener principalmente dos cosas en cuenta. En primer lugar, evitar posturas hipercifóticas y mantener las escápulas siempre en una posición que sea anatómica. Y después mantener los glúteos siempre perfectamente apretados. Si nosotros apretamos los glúteos, evitamos que se produzcan posturas hiperlordóticas en la espalda. Es importantísimo. Por otro lado, si yo tuviera que elegir 4 ejercicios para trabajar de forma aislada los bíceps, basándome en los porcentajes de activación, elegiría en primer lugar curl con barra recta de pie, en segundo lugar curl en banco inclinado con mancuernas, en tercer lugar curl concentrado y en cuarto lugar curl con barra romana. Os doy dos pequeños consejos. En primer lugar, si queréis trabajar el curl con banco inclinado con mancuernas, os recomiendo que coloquéis el banco con una inclinación de entre 45 y 60 grados durante el movimiento. Por otro lado, os recomiendo que en cada uno de los ejercicios en los cuales se trabajen los flexores de codo con ejercicios de aislamiento, que realicéis en el momento de máxima contracción una pequeña flexión de hombro. ¿Por qué? Pues básicamente porque se va a maximizar la activación del coracobraquial. Os recomiendo que hagáis estas dos cosas. En base a la clasificación que acabamos de hacer, la clave sería trabajar siempre los ejercicios en los cuales los flexores de codo actúan como sinergistas, siempre de forma pesada y con una gran tensión mecánica, es decir, aproximadamente entre 4 o 5 series de 5 o 6 repeticiones, lo que viene siendo un trabajo enfocado ligeramente a la fuerza, y trabajar los ejercicios de aislamiento y en los cuales no podemos levantar tanto peso, siempre orientado de cara a la hipertrofia y aumentar el estrés metabólico, es decir, trabajando entre 8 o 12 repeticiones y 6 u 8 series como máximo en función de si entrenamos tracciones o no vamos a entrenar tracciones en esa sesión de entrenamiento. Por lo tanto, ¿cuáles son los factores que van a producir hipertrofia? La tensión mecánica, que lo buscamos con estos ejercicios, y el estrés metabólico, que lo vamos a buscar con estos ejercicios. En este vídeo tenéis todo lo que tenéis que saber para desarrollar hipertrofia muscular y si lo veis vais a poder entender todo esto perfectamente. Os preguntaréis, ¿y por qué en estos ejercicios no puedo levantar menos peso? Muy sencillo, si tú cada vez metes menos peso en estos ejercicios, el porcentaje de activación de los flexores de codo progresivamente va a ser siempre menor. Y os preguntaréis también, ¿y por qué en estos ejercicios no puedo levantar pesado? Por dos cosas muy sencillas. La primera, porque el riesgo de lesión va a ser muchísimo más alto, y la segunda, porque no hay transferencia de estos a estos. Por lo tanto, no tiene sentido. Está muy demostrado que el hecho de realizar las fases excéntricas con más o menos velocidad implica una mayor activación de unos músculos respecto a los otros. Por ejemplo, si nosotros realizamos las fases excéntricas de forma rápida, aproximadamente unos 2 segundos, principalmente se involucraría el bíceps braquial. Y si nosotros realizamos fases excéntricas muy controladas y muy lentas, principalmente podríamos reclutar el braquial anterior. Una técnica muy conocida es que el compañero te coloque la barra justo para iniciar la fase excéntrica y seas tú el que aguante la acción de la gravedad. De esta forma podemos incidir más en una zona o podemos incidir más sobre la otra. Existen 3 tipos de agarres: agarre supino con la palma de la mano mirando hacia mí, agarre neutro con las palmas mirándose entre sí y agarre prono con las palmas mirándose hacia vosotros. El agarre neutro, es decir, con las palmas mirándose entre sí, es el que mayor activación global provoca en los flexores de codo. Ahora bien, en función de la posición de las manos en los levantamientos, incidiremos más o menos en los músculos respecto a los otros. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un agarre que sea supino, principalmente incidiremos sobre el bíceps braquial.
Y si nosotros utilizamos un agarre que sea prono, principalmente incidiremos sobre el braquial anterior y además sobre el supinador largo. Respecto al coracobraquial, principalmente se va a activar en cualquier caso. Ahora bien, para que se active es necesario que se produzca una ligera flexión en el hombro. Os voy a dar un par de consejos para que consigamos la máxima activación en los flexores de codo. Si nosotros elegimos un agarre que sea supino, en el momento de máxima contracción tenemos que intentar supinar más aún las manos. Si nosotros utilizamos un agarre que sea prono, en el momento de máxima contracción tenemos que intentar pronar más aún las manos. Y si nosotros elegimos un agarre que sea neutro, simplemente tenemos que centrarnos en apretar, sin realizar ningún tipo de rotación en el antebrazo. Si seguimos estas pautas, conseguiremos la máxima activación en los flexores de codo. Tras analizar las diferencias en cuanto a activación y en cuanto a implicación muscular, tras realizar un agarre ancho, un agarre estrecho o un agarre con el ancho biacromial, las conclusiones al final es que el ancho biacromial es el más cómodo, por lo tanto es el agarre que nos va a permitir progresar sin lesiones y al final es el agarre que tenemos que utilizar. Realizar un agarre más ancho o realizar un agarre más estrecho no supone beneficios extra respecto a realizar un agarre con el ancho biacromial, por lo tanto es lo que yo os recomiendo. Respecto a realizar los ejercicios con una barra entre 1 o 2 centímetros más ancha de lo normal, implicaría en primer lugar mayor activación neuromuscular y menor contracción voluntaria. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente que para el mismo esfuerzo percibido podríamos mover ligeramente más peso. ¿Qué es lo interesante respecto a trabajar con barras que son ligeramente más anchas? Principalmente que otorgan mayor seguridad, otorgan mayor estabilidad y soporte en la mano, por lo tanto podríamos progresar sin riesgo de lesión. Hasta aquí todo sobre el entrenamiento de bíceps. Si quieres apoyar a este canal simplemente tienes que hacer dos cosas: darle una manita arriba a este vídeo, de esta forma se dará a conocer, y además darle al botoncito que hay aquí abajo para suscribirte. Espero que te guste, un fuerte abrazo a todos, nos vemos en los próximos vídeos.